Hola, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente con ustedes para seguir aprendiendo las Sagradas Escrituras. Y que este aprendizaje nos sirva para vivir aquí en la tierra, por supuesto. Y también cuando partamos a la eternidad para vivir en los cielos con el Señor. Seguimos estudiando el Evangelio de Lucas. Y hoy vamos a empezar el capítulo número 11. El inicio de este capítulo tiene unas enseñanzas muy grandes y que nacen de la inquietud de los seguidores de Jesús, de los discípulos de Jesús, de aquellos que están interesados en Jesús. Quiero leer los dos primeros versículos. Capítulo 11, versículo 1 y 2. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Dije que este capítulo número 11, los primeros versículos, nos traerán una gran enseñanza. Bueno, la palabra de Dios toda nos trae buenas y grandes e importantes enseñanzas. Aquí entramos a considerar una de las preocupaciones y necesidades que tiene el ser humano. Y es lo que plantea uno de los discípulos de Jesús, y creo que todos se pusieron de acuerdo para preguntarle al maestro cómo debían orar. Y el planteamiento es cómo debemos conversar con Dios, porque eso es orar. Orar es conversar con Dios, dialogar con Dios, plantearle a Dios sus sentimientos, sus estados emocionales, sus necesidades, sus anhelos. Eso es orar. Entonces el Señor Jesucristo les va a enseñar a orar. Esta inquietud que tuvieron los discípulos de Jesús, recuerde que son los discípulos los que quieren aprender a orar. Y esto es muy importante entenderlo. No todos quieren aprender a orar. Dijimos que orar es conversar con Dios. Es decirle a Dios lo que se siente, lo que se necesita, lo que se vive específicamente, detalladamente, claramente. Eso es orar. Pero tomar estas palabras del Señor Jesús y convertirlas en un rezo no tiene ningún sentido. No es el propósito del Señor Jesús decirle a la gente que rece el Padre Nuestro. Aún más, prohíbe que se rece el Padre Nuestro. Y quiero llevarlos a mirar cómo el Señor Jesús rechaza los rezos. No quiere que el Padre Nuestro sea un rezo. Que la gente diga: Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos. No. Él no quiere eso. Y no solamente no lo quiere, lo prohíbe. Así que debemos aprender eso. Mateo y Lucas son dos de los evangelistas
que copian esas palabras del Señor Jesús en cuanto a la oración que se encabeza como Padre Nuestro. Veamos lo que dice Mateo en el capítulo 6, versículos 7 al 9. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Esta aclaración es muy importante para quienes rezan el Padre Nuestro, que no lo deben hacer más, porque estos rezos los usan los paganos, las religiones paganas, y el interés que tiene el Señor Jesucristo cuando les enseña el modelo de oración que se ha titulado el Padre Nuestro, un modelo de oración, no debe tomarse como un rezo para repetir y repetir y repetir. Mateo acuña un adjetivo dado por el Señor Jesús que dice parecido a. En otras palabras, cuando oréis así, significa así, que es parecido o similar. No tomarlo textualmente, no tomarlo literalmente, sino que esta oración que les voy a enseñar es como un modelo. Pueden orar parecido a esto, semejante a esto. Y fíjense la gran diferencia, ¿no? Entonces, si es parecido, similar o semejante a el Padre Nuestro es un modelo de oración, teniendo en cuenta las distintas partes, y esas las vamos a estudiar una por una. Entonces, con esto queda demostrado bíblicamente que no hay que rezar el Padre Nuestro, sino que es una forma de orar, es un modelo de oración. Eso es importante. Pero también así es un adverbio demostrativo. En otras palabras, es cuando vayan a orar, oren más o menos de esta manera, o de este modo, o de esta forma. Con esto quiere decir, tomando la parte etimológica de el así, que esta forma que les va a enseñar el Señor Jesús no es para rezar, no es para decirla literalmente, sino como ejemplo para orar. Si empezamos a analizar entonces el versículo número 2, Lucas 11:2, la primera frase dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Es la primera frase de la oración. Recordemos, Jesús le está enseñando a sus discípulos, a sus seguidores, a los que le están escuchando, a los que quieren aprender de él. Y es probable que ya estos seguidores hayan aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Y cuando Jesús le dice Padre nuestro, se entiende que es tomado a Dios como Padre. Ya es el Padre de ellos.
Por lo tanto, cualquiera no puede decir Padre nuestro. Tiene que en verdad ser padre de quien ora. Y aquí entonces puede venir la pregunta: ¿cómo es el padre de alguien? ¿Cómo Dios es el padre de alguien? ¿Cómo se alcanza la categoría de hijo o de hija? ¿Cómo se adquiere esa adopción? Serían las preguntas que pueden inquietarnos para ir entendiendo lo que significa esta oración y quiénes deben hacerla, y por qué deben hacerla y para qué deben hacerla, que son los 3 propósitos cuando oramos. Padre nuestro es el reconocimiento de Dios como Padre. Y para reconocer a Dios como Padre es necesario ser hijos de Dios. Y aquí aparece también una expresión que debe ser comprendida. Porque la mayoría de las personas entienden que hijos de Dios son todas las criaturas humanas. Y es la falsedad más grande que se maneja a nivel de quienes no conocen las Sagradas Escrituras. No todos los seres humanos son hijos de Dios. Sobre todo porque hay una condición. Hay un requisito para ser hijos de Dios. Pero en su mayoría se cree que todos son hijos de Dios. Y no es cierto. Vamos a responder esa inquietud con unos textos bíblicos. El primero lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo número 1, versículo 12, que dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Requisito y condición para ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál es? A los que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador y creen en su nombre. Y creer significa que lo conocen, que lo aman, que lo buscan, que lo obedecen. Que eso hay que aprenderlo también. Porque todo el mundo dice, creo en Dios. Sí, creo en Dios. Pero no lo aman, no lo adoran, no lo buscan, no lo sirven. Entonces, no creen en Dios. Requisito para ser hechos hijos de Dios: recibir a Jesucristo como Señor y Salvador y creer en Él. Si somos hijos de Dios, entonces sí, la expresión Padre nuestro tiene sentido, tiene importancia, se vale. Pero si no son hijos de Dios, ya esta oración en su encabezamiento no tiene sentido. Porque si no es hijo de Dios, no se puede decir Padre nuestro. Recibir a Jesucristo en el corazón es la forma de recibir la adopción de parte de Dios para ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Veamos lo que nos dice Mateo capítulo 13, versículo 38. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. Dos clases de hijos: los hijos del reino, los hijos de Dios, los hijos que en quienes Dios depositó la palabra de Él, ellos comprendieron la palabra de Dios, la aceptaron y la practican. Los hijos del reino del mal, aquellos que no tienen nada que ver con Dios, que siguen las enseñanzas del diablo
que siguen en la vida pecaminosa, que han rechazado a Cristo Jesús. Ahí están las dos clases de manejos en cuanto a hijos. Unos son hijos de Dios y otros no lo son. ¿Quiénes pueden decir Padre Nuestro? Título del sermón. ¿Quiénes? Los que son hijos de Dios. Los que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Los que están andando en sus caminos. Los que obedecen al Padre Dios. Los que se someten a su voluntad. Esos son los hijos de Dios. Entonces, cuando se va a hacer este tipo de oraciones, tiene que tenerse en cuenta que llamar a Dios como Padre solo es real o solo se hace por los hijos del Padre Dios. Cualquiera persona puede decir, oh Dios, haz esto, Dios, bendíceme, Dios, ayúdame. Está bien, cualquiera persona puede decir eso. Pero llamar a Dios como Padre, solo cumpliendo el requisito. Entonces, esta oración modelo, esta similitud de cómo orar, tiene sus especificaciones, que ya la vamos a ver en el desarrollo del estudio de este modelo. Tiene sus requerimientos para ir comprendiendo mejor lo que es esta oración, que todos llaman el Padre Nuestro por el encabezamiento, pero no debería tener nombre. Jesús nos dijo, cuando oréis así, hagan la oración del Padre Nuestro. No. Él dijo, hagan esta oración así, Padre Nuestro, ¿Y a quién le está enseñando esta oración? Recordemos, a los seguidores, a los que están estudiando su palabra, a aquellos que han creído en Cristo Jesús. No quiero decir con esto que este tipo de oración no lo hagan las personas, aunque no sean hijos de Dios. Sí, pero con otras frases, con otros contenidos, con otros significados. Pero este tipo de oraciones específicamente son para los hijos de Dios. Y como dije, vamos a ir estudiando parte por parte de este modelo de oración para comprenderla mejor. Conclusión. Esta oración que todo el mundo llama Padre Nuestro es un modelo de cómo orar a Dios por aquellos que son hijos de Dios. Y que para ser hijo de Dios se requiere recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Recibirle a Él para que Dios nos adopte como hijos suyos. Ya vimos un texto bíblico y hay otros, por supuesto. Para decir Padre Nuestro debemos ser hijos del Padre. Dijimos también que no es un rezo, que Jesucristo prohíbe el rezo. No hay que hacer un rezo de este modelo de oración. Aplicación. Orar de esta manera es un desafío para los que no son hijos de Dios. Dios quiere ser el Padre de todos. Es el Dios de todos, pero no es el papá de todos. Y para que Dios sea el papá de todos, es necesario que todos recibamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Condición, requisito. Y que el desarrollo de este modelo de oración nos vaya dando las pautas de la importancia
de ser hechos hijos de Dios. Porque es un modelo de oración para los seguidores de Cristo Jesús. Para aquellos que quieren creer en Él, que le buscan, que le aman, que quieren escucharlo, que quieren aprender de Él. Hoy no reces el Padre Nuestro. Apréndelo. Lo que significa como modelo. Y aprende, lo más importante hoy sería aprender cómo ser hechos hijos de Dios para poder llamarlo a Él Padre, Padre mío, Padre bueno, Padre santo. Eso es lo más importante hoy. Aprender que tú también puedes ser hecho hijo de Dios o hecha como hija de Dios. Hoy lo puedes hacer. Una oración para eso. Le dices al Señor Dios, yo quiero ser tu hijo o tu hija. Adóptame como hijo, como hija. Y tu palabra dice que tengo que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Yo lo recibo hoy. Que Él sea mi Señor, mi Salvador, mi Redentor. Que Él sea mi pastor. Hoy lo puedes hacer. Haz la oración. Y verás cómo logras grandes cosas y cómo te sientes mucho mejor. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.